Muy buenos días a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Gracias, maestra Alejandra Chávez Cuadros, por acompañarnos esta mañana. Y bien, pues esta semana estaremos en la tercera jornada interseccional desde la disidencia, violencias por razones de género. Es nuestra tercera jornada organizada desde la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud y el compromiso que tenemos por dialogar para que nuestros estudiantes y nuestra comunidad entren en escenarios de bienestar, de estilos de vida saludable. Y bueno, para poder estar y para poder comenzar a construir estos escenarios de bienestar desde nuestro ámbito personal, laboral, académico y familiar, tenemos que abrir de diferentes temas, ¿no? Tenemos que abrir temas que nos permitan seguir repensándonos dentro de nuestras relaciones interpersonales, pero lo más importante, cómo ir evolucionando nuestra forma de ser y estar en el mundo. Porque si no es la universidad o un espacio académico el que a veces nos incite a repensarnos o a pensar qué es lo que está pasando en nuestro alrededor, seguimos muy en las ideas que no fueron malas, ¿no? Fueron buenas en su momento, pero que al final del día tenemos que evolucionar las formas de entender, de entendernos y de entender a los demás y a las demás. Por eso resulta vital hablar esta semana, precisamente estamos en un mes muy curioso, y digo curioso porque se festeja el Día del Hombre, pero también se festeja la cero violencia en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, a lo largo del mes tenemos actividades que van en relación al desarrollo de bienestar de las mujeres, eliminar las violencias sobre las mujeres, sobre los cuerpos afeminados, y además hablar también de la importancia que tiene de reconocernos como hombres vulnerables ante las exigencias sociales que tenemos hoy en día. Pues bien, la charla de hoy precisamente nos va a dar una pequeña introducción a por qué normalizamos las violencias en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es bien interesante y lo digo, en las últimas semanas estuve recorriendo algunos estados de la República con trabajo relacionado precisamente a violencias por razones de género y la perspectiva de género en las escuelas, y es impresionante cuántas violencias encontramos, ¿no? Los casos que conocí, cuando ves los videos que te muestran en los fraccionamientos, el cómo un hombre quiere encender a su pareja y le rocía gasolina, y el otro compañero no hace absolutamente nada para ayudarla. Cuando escuchas una llamada por teléfono a alguien cercano, oye, fíjate que mi pareja me acaba de golpear anoche, tomé al niño y me fui, no sé a dónde ir. Bueno, un sinfín de cosas que pareciera que estamos alejados de esas cosas, pero no, o peor aún, aquella que llega o aquel que llega golpeado con el ojo morado y es que me caí. Bueno, ¿cómo te caíste para tener ese golpe, no? Bueno, normalizar las violencias implica que creemos que así debe ser la vida, ¿no? Que así es, como antes decíamos, esto me tocó vivir y bueno, pues hay que soportarle, ¿no? Y pues creo que no, creo que tenemos que aprender a revalorar y replantear las miradas y las formas en las que entendemos el mundo. Así que gracias, maestra Alejandra, por compartir esta mañana con nosotros y darnos esta pequeña introducción. Desde esta mirada de la psicología, la maestra Cuadros es licenciada en psicología, es catedrática de la universidad y también da consulta privada. Entonces, hoy desde esta mirada, ¿por qué es que los seres humanos, por qué las personas normalizamos las violencias en nuestra vida cotidiana? Les cedo la palabra y agradezco a todos los que están conectados. Sus preguntas, sus dudas las pueden compartir ahí en el chat de la transmisión en vivo. Y bueno, si no podemos contestarlas todas, se quedarán abiertas para estar dialogando con ustedes a lo largo de estos días que estaremos hablando del tema. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, maestra. Adelante. Muchas gracias, Antonio, por la invitación y nuevamente a la universidad también por permitir este espacio con todas las personas que nos están viendo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se van a conectar por ahí. Como dijo Antonio, todas las dudas que tengan con la confianza del mundo, háganoslas saber o si gustan acercarse con cada uno de nosotros, para eso estamos a su servicio. Y bueno, ahorita como decía Antonio, ¿no? Las violencias es un tema muy importante en nuestra actualidad y justamente retomando lo que él decía, digo, yo soy licenciada en psicología y en mi consulta privada muchas personas llegan con este miedo, ¿no? De qué hacer, hacia dónde, incluso no se apoyan en una red de apoyo, buscan a alguien externo con quien poderse apoyar y brindarles este acompañamiento para poder tener una solución a estas situaciones.
Entonces, con el tema, pues vamos a platicar un poquito acerca de, pues, qué es la violencia de género, qué tipos de violencias existen, por qué las tenemos tan normalizadas o a veces por qué es difícil lograr identificar estas situaciones en las que vivimos. Entonces, antes de iniciar, solamente denme un segundo para poderles proyectar. Nada más me comentas, Antonio, si se logra ver la presentación. ¿Se logra ver? Sí, está bien, ahí está. Perfecto, muy bien. Entonces, pues vamos a iniciar con esta pequeña charla durante esta sesión. Cualquier duda, como les comento, váyanosla haciendo saber y vamos deteniéndonos en ciertos puntos. Pero antes de iniciar, me gustaría mucho explicar qué es el género, ¿no? Porque al final es algo importante que tenemos que tener en cuenta para entender la violencia de género. Y si nos vamos al género, siempre lo vamos a entender como esta construcción social de roles que tenemos que ejercer, ya seamos por ser hombre o seamos mujer. Entonces, siempre va a estar esta parte dentro de nuestra sociedad y este es un factor muy importante que influye en la parte de la violencia. ¿Por qué? Porque dentro del género, como es un rol o es una construcción o es un estereotipo que se tiene, pues siempre va a haber una expectativa que se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver que en este caso, o hemos escuchado allá afuera en el mundo, que la mujer es aquella persona que se queda en casa, al cuidado de los niños, simplemente es alguien que sirve y demás, ¿no? Hemos tenido esta ideología como muy arraigada en cuanto a la mujer. Pero cuanto al hombre, siempre ha estado también esta ideología de que él es el fuerte, él es el que provee, él es el que está arriba de la cabeza y demás, ¿no? Entonces, para entender esto, es importante también saber que estos factores influyen mucho en la parte de la violencia, porque pues obviamente el género es algo que la sociedad construye, es algo que define de alguna manera y desde ahí, como les decía, se genera una expectativa. También, obviamente, viene esto de familias, ¿no? La familia es quien nos educa, quien nos enseña que esto se puede seguir permitiendo y que de alguna manera existe en nuestra sociedad. Entonces, de alguna manera también se ha entendido o factores que han existido en esta parte es que la violencia soluciona las cosas, ¿no? Es algo que se ha escuchado comúnmente, que con la violencia solucionamos, pero pues la triste realidad es que no solucionamos, ¿no? Solamente estamos dañando y estamos discriminando a las personas. Entonces, con esto, pues también es importante definir, pues, qué es la violencia. Vamos a definir la violencia como aquella coacción física o psíquica que podemos ejercer hacia una persona, ¿no? Obviamente poniendo en juego su voluntad, su integridad y obviamente pudiéndola obligar a hacer un acto determinado. Pero, pues nosotros nos queremos enfocar en qué es la violencia de género, ¿no? O por razones de género, que es prácticamente esta plática que se va a estar dando a lo largo de esta semana. Y bueno, la vamos a entender esta violencia. Maestra, Dígame. ¿será que quites la presentación y la vuelvas a lanzar porque se quedó en la primera? Ay, caray, a ver. Ahí Ajá, alcanzamos a ver. sí, ahí está, ahora sí. Nada más que no, me sale aquí que siempre está pausada, ¿no importa o...? Aquí dice que es violencia de género. Ok, porque lo voy a intentar dar a la que sigue y tú me dices si se ve. ¿Se ve? ¿Ok? No, Ok, entonces algo está pasando porque sí le cambié de diapositiva. ok. Ahí sí vemos, ¿verdad? Sí, Sí. Bueno, igual si ahorita continúo y no se ve, me dices y pues voy a estarle haciendo un poquito así. ok. Entonces, la violencia de género la vamos a entender como todos aquellos actos dañinos que se dirigen a una persona o a un grupo de personas de acuerdo a su razón de género. Entonces, aquí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la desigualdad, con la discriminación, con la invalidación de personas de acuerdo a su razón de género. Entonces, con esto vamos a dar pie a que existen muchos tipos de violencia que, como decía Antonio, a lo mejor no hemos sabido ponerle nombre a ese tipo de violencia y la vivimos y no sabemos que la vivimos. Y está bien interesante porque conforme en la marcha vas dando a entender estos nombres y puedes ponérselo y decir, yo lo vivo, yo lo he percibido y lo he vivido en, vaya, ahora sí que en carne propia porque de alguna manera, como les decía, no lo sabemos. Entonces, me dices, Antonio, si se logra ver la siguiente. No, ¿verdad?
Ya sé. Yo creo Ahí que se si lo dejas alcanza. ahí se ve bien, ¿eh? Sin que lo presentes, así se ve, se alcanza a ver. ¿Ahí se ve esta pantalla? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, es importante entender que en la violencia por razones de género va a haber ciertos ámbitos, porque lo vamos a dividir en modalidades o ámbitos donde lo podemos vivir, y después están los tipos de violencia que entran dentro de estos ámbitos, perdón. Entonces, vamos a encontrar por ahí lo que es la violencia familiar, y la vamos a definir como aquella violencia en la cual existen insultos, menosprecios, indiferencias, prohibiciones, incluso golpes, ¿no? Y esto puede ser ejercido por algún miembro de la familia, ¿no? Ya sea mamá, papá, algún tío, incluso alguna tía, en ocasiones hasta los abuelos entran en esta parte de la violencia familiar, ¿no? Entonces, toda la persona que puede ser ya sea agredida en esta área, pues pueden ser tanto niños, niñas, adultos mayores también reciben mucha violencia familiar. Entonces, en esta área vamos a encontrar ciertos factores que también influyen al momento de estar afuera, ¿no? Y como decía Antonio, ¿no? También de repente desde nuestra educación, pues se espera que la mujer y el hombre tengan un rol muy importante desde nuestros padres, ¿no? Desde papá y mamá, que nos tienen como muy marcado esta ideología de que esperan de nosotros. Entonces, por ejemplo, se espera que el hombre o la mujer pues puede llegar a estudiar, puede tener alguna licenciatura, dedicarse a algo, pero pues también están muy marcadas. Si nos vamos al ámbito laboral, también se ve muy marcada esta violencia de acuerdo a las carreras que ejercemos cada persona. Entonces, vámonos a lo que es la violencia laboral. La violencia laboral también la vamos a entender como aquella violencia en donde existe un hostigamiento o una discriminación hacia algún miembro de la institución, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones a mí me ha tocado escuchar por parte de conocidas o conocidos que existe mucho esta parte. Si hablamos desde un rol de mujer, vamos a escuchar mucho que tiene que, por ejemplo, hemos escuchado comentarios para subir a un puesto, siempre se tiene mucho esta idea de que a la mujer la tienen que someter a algún acto para poder subir a algún puesto, ¿no? Y se comienza en este ámbito laboral a generar muchos comentarios negativos hacia ella. Entonces, esto lo podemos incluso también ver cuando se le quiere asignar un puesto a una persona y siempre está entre el debate de si va a ser, pues ahora sí que por ser un rol de mujer o un rol de hombre. Entonces, también vamos a encontrar en esta área, me ha tocado muchas personas que llegan con comentarios de esta parte como, ay, porque está embarazada no la vamos a contratar en la empresa, o porque tiene hijos, o porque está casada, o porque está casado no lo vamos a permitir entrar a la empresa, ¿no? De repente llega a tocar situaciones donde esta violencia se va generando ahí. ¿Sí se alcanza a ver, verdad, Antonio, o no? Okay. Ahora, la violencia comunitaria. La vamos a representar como aquella violencia donde es en lugares públicos o abiertos. Podemos encontrar este tipo de violencia en la calle, en los parques y en algunos transportes, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó mucho una vez que Antonio ya ha dado algunas veces esta plática y me acuerdo que me identifiqué mucho con algo que dijo porque de alguna manera yo también tenía como muy normalizado esta parte de, no está pasando de verdad, ¿no? Entonces yo recuerdo que una vez iba en la calle y pues iba caminando a algún lugar en específico que iba y recuerdo que, por ejemplo, llega a pasar, espero no tocar fibras ahí, pero por ejemplo, cuando hay edificios que en construcción o en algunas situaciones que vas caminando y hay grupos de personas, pues están estas miradas negativas o están incluso estas verbalizaciones que dicen a tu persona mientras vas caminando. Entonces, eso es algo que normalmente vemos mucho allá afuera y es muy difícil de repente. También me ha tocado, tengo una muchachita que va conmigo y me dijo que en el transporte público pues la tocaron, ¿no? Iba con su abuela y su abuela sin darse cuenta pues pasó. Entonces cuando ella llega conmigo me dice que tenía mucho miedo de decirle a su mamá y a su abuela porque pues pensaban que no le iban a creer sobre esto. Entonces son algunas situaciones que pasan en nuestro día a día allá afuera, tanto a hombres como a mujeres que nos pueden pasar. Y bueno, otro
tipo de modalidades o de ámbitos donde se puede presentar la violencia es también en la parte de la docencia, ¿no? Y nos referimos como a aquellas conductas violentas que pueden dañar a nuestro alumnado. En este sentido también existen, pues, muchas historias de docentes por ahí, ¿no? Y profesionistas que, pues, pueden dañar a nuestros alumnos, ya sea a través de algún comentario que pueda denigrar a la persona, desde las miradas, desde el catalogarlas por algún tipo de vestimenta. Todas estas violencias, o incluso hasta desde algún tipo de aprendizaje, las pueden violentar. Entonces, todo esto también es muy importante, que si tú sientes que en algún momento alguien te está violentando, pues puedas acercarte con alguien y te pueda apoyar en este sentido. Y después vamos a encontrar por último la violencia institucional, como otro ámbito o otra modalidad de la violencia. Aquí podemos dar a entender que es cuando una autoridad o alguna institución pública, ya sea imponer o negar o condicionar tus derechos humanos. Aquí me tocó el caso de una muchachita que se acercó conmigo y finalmente ella quería trabajar unas cuestiones familiares y demás, y durante la historia de ella llegó a detectarse que hubo un abuso en su historia de vida. Entonces, ya había pasado tiempo de eso y se acerca y me pregunta que qué sería lo ideal hacer, ¿no? Que si ya a pesar del tiempo que había pasado puede proceder a algo, y le comenté que sí, ¿por qué no? Que si ella podía acercarse a las instituciones y demás, y lo hizo. Y durante el proceso ella me iba contando que había mucho esta violencia por parte de las personas que trabajan ahí, ¿no? Como comentarios como, no, pues sí, por cómo estás pasó, ¿no? O tú te lo buscaste. Entonces me llegó a comentar esos comentarios en consulta, y de verdad, pues sí es una situación severa, ¿no? Incluso en el proceso ella tuvo que pasar por varios filtros, y en cada filtro iba aumentando esta violencia, ¿no? Entonces, cuando me dice que llega con la psicóloga, porque en estas instituciones hay psicólogas, me dijo que la psicóloga también la violentó. Entonces, pues de alguna manera yo le comentaba a ella, si sientes que sigue siendo muy pesado para ti, si sientes que de alguna manera, pues busquemos otra forma de ayuda y orientémonos en otra parte, y lo hemos estado haciendo. Y bueno, la parte de su proceso, pues ahí está parado en cuestión de la institución, pero a lo que voy, lo importante de las personas que trabajan en esta institución pública y pueden lastimar incluso a las personas que van y solicitan esta ayuda. Y bueno, como les comentaba, estos son algunos ámbitos o No, algunas... Dígame, dígame. no se ve las diapositivas, yo creo que si le mueves... Ay, gracias, perdón. No, muchas gracias por avisarme. Ahí está, Ahí vemos. ahí está. Perfecto. Y bueno, parte como les comentaba, en estas violencias o ámbitos o modalidades que se viven día a día, hay estos tipos de violencia, ¿no? Y hemos escuchado un poquito acerca de ellas, como la violencia física, la violencia psicológica, económica y la violencia sexual, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito acerca de cada una de ellas. También es bien importante tomar en cuenta, para mí me gusta poner mucho estos dos ejemplos, que la violencia física de alguna manera es una de las violencias que podemos decir que podemos detectar un poco más, no quiero decir sencillo, pero es un poco más visible a comparación de la violencia psicológica, porque la violencia psicológica es un poquito más difícil de detectar, ya que pueden existir otros factores internos psicológicos que pueden ya sea justificar la conducta, ya sea defenderse y demás, o normalizar ciertas actitudes o conductas. Y como les digo, en la violencia física, como es un poquito ya sea a través de insultos, menosprecios, golpes, ¿no? De repente, la violencia física ya hablamos de un acto intencional hacia una persona, ¿no? Desde alguna cachetada, desde algún golpe, quemaduras, y todo esto puede subir un poco más a obviamente algún tipo de situación donde ya pueden atentar contra tu vida o incluso puede llegarse al asesinato. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les decía, la violencia física de repente pudiera ser un poquito más, ahora sí que viable poderlo observar, porque como son lesiones ya sea físicas, o sea, visibles, pero también podemos tener esta contraparte de que pueda existir violencia que no se logre ver interno, porque pues depende el golpe o depende la situación, no lo alcanzamos a ver, pero sigue siendo una violencia física.
Y como te decía, la violencia psicológica pues siempre va a venir por aquellas verbalizaciones que nosotros vamos interiorizando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando llegan conmigo mucho a consulta, vienen con estas etiquetas, con estos estereotipos muy arraigados internamente. Entonces, de alguna manera, hay mucha desvalorización y sufrimiento ante este tipo de violencia. Y, por ejemplo, siempre podemos escuchar, ¿no? Calladito te ves más bonito y tienes que comportarte de esta manera y no eres suficiente y lo que has hecho no abarca todo. Entonces, todas estas frases, de alguna manera, las vamos nosotros guardando a lo largo del tiempo y a través de ellas, como les decía, podemos justificar, podemos normalizar y por eso a veces no nos podemos dar cuenta que ya estamos cayendo en algún tipo de violencia. Bien, después está la violencia económica, que la vamos a entender como aquella violencia en la cual se puede generar una dependencia financiera hacia otra persona y desde aquí puede existir un control en cuestión de no puedes ir a trabajar, yo voy a mantener, o si tú tienes un dinero, dámelo y lo vamos a ahorrar juntos. Entonces empieza a generar ese tipo de violencias privándote de una cierta libertad de necesidades que puedes tener, ¿no? También podemos ver esta violencia en cuestión de, por ejemplo, si hablamos de una separación, que la persona no aporte a los bienes o a las necesidades que ocupan hijos o hijas, pues obviamente eso también va generando ahí una violencia. ¿Hasta ahorita alguna duda, Antonio, por ahí que nos hayan escrito y demás? No, creo que no, estamos bien. Perfecto. Y bueno, dentro de la violencia, de estos tipos de violencia, vamos a encontrar también la violencia sexual. Y la vamos a entender como aquel acto, obviamente, que puede dañar el cuerpo o nuestra sexualidad y puede ser a través de ya sea tocamientos, insultos, forcejeos, actos que no deseamos y de alguna manera todo esto es sin nuestro consentimiento. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta porque de aquí, pues podemos brincar a muchas otras cuestiones muy importantes. Entonces, hasta ahorita estos son los tipos de violencia que vivimos al día y pues si no habías puesto nombre a alguna de estas situaciones, pues ahorita lo puedes hacer. Puedes identificar un poquito si has vivido algunas de ellas, si te ha dado miedo hablarlo, expresarlo, si te ha dado miedo lo que puedan decir ciertas personas de esto. De hecho, como les comentaba hace rato, normalmente las personas se acercan con otras personas que a veces ni conocen para compartir esta situación porque no se sienten juzgados por lo que pueden decir o comentar acerca de lo que viven, ¿no? Porque de repente a veces nuestro círculo, como decía Antonio, ¿no? Incluso nuestro círculo más cercano nos daña y nos lastima también. Y es quien también nos desmigra, nos invalida y obviamente menosprecian lo que vivimos día a día, porque también pues la familia tiene ciertas situaciones muy normalizadas. Y bueno, ¿qué podemos hacer para detectar esta violencia de género? Bueno, antes de tomar en cuenta esto, sí se alcanza a ver, ¿verdad, Antonio? ¿O todavía no? Okay. Antes de pasar al cómo podemos detectarla, también es importante tener en cuenta qué hay que hacer al momento de sufrir esta violencia, ¿no? Cuando a veces de repente llegan con nosotros personas y les decimos, oye, ¿estás viviendo violencia? Y la persona, no, yo jamás he vivido violencia. ¿Por qué me tocaría vivir violencia, no? Entonces, de repente, las personas pueden entrar en un estado de negación de que no están viviendo eso y realmente lo están viviendo. Entonces, algo que yo te quiero recomendar mucho es que de alguna manera, primer punto es darte cuenta de lo que está pasando, ¿no? Que al primer momento que algo detectes y digas, esto para mí no me hace ruido, no me hace sentido, puedas darte cuenta de eso. De hecho, estaba algo bien interesante leyendo y decía ahí, ¿no? Que de repente cuando se vive la violencia física como solamente va a ser un golpe y ya, ¿no? Y desde ahí vamos como justificando este hecho y no, es que estaba enojado y por eso actuó así. Entonces, de alguna manera vamos justificando y vamos negando que existe estas violencias, ¿no? Entonces,
me ha tocado escuchar muchas personas que hasta que toqué fondo, me fui, ¿no? También hay factores muy importantes que influyen en el momento de la situación. Si hablamos de personas que tienen formadas unas familias, es muy difícil salirnos de un tipo de violencia, precisamente porque en ocasiones los hijos o las hijas son las que están en juego en este sentido, ¿no? De yo te las voy a quitar, yo me voy a quedar con ellas y te voy a dejar en la calle y demás. Entonces de repente se va generando mucho este miedo, esta frustración, esta ansiedad del no poder irme. Entonces, eso es algo muy importante que yo te recomiendo. Si sufres violencia, intenta darte la apertura de darte cuenta y de aceptar que realmente lo estás viviendo, porque ese es el paso número 1 para cualquier situación que vivas, ¿no? Darte cuenta y aceptarlo, y ya de ahí, pues empezar a ver qué es lo que vamos a hacer para buscar soluciones o salir de esta situación que vivimos. También es bien importante que otro punto, que cuando vivas violencia puedas verbalizarlo, ya sea con tu red de apoyo, ya sea con alguna persona de tu confianza, puedas verbalizar lo que está sucediendo y ver la manera en cómo se te puede ayudar o brindar este acompañamiento para que puedas tomar también tu decisión. Entonces, esas son algunas de las cosas, cuestiones o indicadores que yo te recomendaría mucho, que cuando si sufres un tipo de violencia, pues puedas verbalizarlo y puedas darte cuenta de ello. Entonces, por último, me gustaría agregar que cómo se puede detectar la violencia de género. Es bien importante tener en cuenta los tipos de violencia que ya vimos y las áreas donde se puede dar, porque de ahí nosotros podemos entonces detectar cuándo las vivimos. Entonces, algo bien importante que tienes que tener en cuenta es que al momento de vivir violencia siempre va a haber una amenaza hacia tu persona o hacia alguna de las personas que estén contigo. Ese es un punto muy importante, ¿no? También existe violencia cuando te comienzan a aislar de tu familia y amigos. De repente, me hubiera gustado poderles compartir un video, pero creo que no se va a alcanzar a ver, pero hay un video muy, muy interesante que explica cómo de repente, si hablamos desde el estar en pareja con alguna persona, vamos viendo que de repente las violencias pueden ser muy silenciosas. Entonces, de repente pasa que algún miembro de la pareja comienza a aislarse de su familia, de sus amigos, deja de vestirse o deja de hacer actividades que le gustaban mucho por estar con esta persona. Entonces, de repente, pues te van sacando de tu círculo sin darnos cuenta. Y también comienzan a tomar decisiones que pueden afectarnos a la larga. Otra de las cuestiones para detectar cuando existe violencia es cuando existe una discriminación, cuando existe una invalidación de aquello de lo que nosotros sentimos o pensamos. También de alguna manera también pues vienen estas partes de insultos, de humillaciones, ya sea en público, ya sea en privado, ¿no? Porque al final ya estas violencias ya no es como antes, que solamente se veían en casa, ya también las podemos ver afuera, en nuestro ámbito que nosotros nos desarrollamos. Y bueno, también está otro factor importante para detectar la violencia, es que cuando vives violencia, en ocasiones, como ya decía, ¿no? Te van aislando y así como te aíslan, te van privando. Entonces, puede existir que no te permitan trabajar, que te impidan generar como tu propio ingreso, que te puedas desarrollar en alguna área, comienza también a ser un tipo de violencia. Entonces, como les decía, en la parte de la violencia económica se va generando una dependencia para que la persona pues, no se le permita salir a trabajar o desarrollarse en su parte educativa por esta parte. Y pues también es bien importante tener en cuenta que al detectar una violencia, si no hay un consentimiento, ya sea para cualquier tipo de situación, ya estamos hablando de violencia. Entonces, si alguien te está forzando a mantener una relación, si alguien está haciendo algo en contra de tu voluntad sin tu consentimiento, ya estamos hablando también de un tipo de violencia. Entonces, como les comentaba hace rato, de repente vemos mucho en la pareja esto que ponemos a los hijos para, obviamente, evitar ya sea el terminar una relación, un divorcio o incluso la propia libertad de la persona. Entonces, con esto hablamos un poquito de lo que es violencia de género y como les decía, ¿no? A la larga,
cuando las personas llegan asustadas, con muchos miedos, con muchos prejuicios, con muchas etiquetas, y de alguna manera es muy difícil sacarse de su cabeza esa parte que está tan interiorizada y tan normalizada de lo que son estos conceptos, de lo que se espera de cada rol, de lo que tiene como expectativa cada persona en este mundo. Entonces, de alguna manera, eso hace que nosotros, como ya sea como psicólogos, como institución educativa, poder brindarles este apoyo y poderles dar esta información a ustedes para que precisamente pues puedas identificar y darte cuenta y pedir el apoyo en el momento que vayas iniciando con el primer indicador que a ti te haga ruido, ¿no? Porque de repente ya llegan con nosotros cuando ya pasaron 10 indicadores o 20 indicadores y ya tu vida ya puede estar muy en riesgo y el sacarte de ahí también es una situación que pues obviamente entre más la vas postergando, más difícil para ti va a ser. Entonces, desde el día uno, desde la primera situación que a ti no te guste, que a ti no te agrade, pues platicarlo con alguien, como te decía, de tu red de apoyo o acercarte a la institución en los puntos que te indican para que puedas pedir este apoyo. Entonces, pues hasta ahorita, no sé si hay alguna duda, Antonio, en cuanto al tema. No, pero a mí me gustaría Ah, hacerte aquí cuando hablas de la red de apoyo, porque esto es bien importante. adelante. ¿Cómo puedes definir o cómo nos puedes definir la red de apoyo? ¿Por qué? Porque a veces confundimos que la red de apoyo es aquella, decimos, ¿no? La red de apoyo son aquellas personas que están en nuestra cercanía, con las que tenemos confianza y nos acercamos cuando tenemos ayuda. Pero suele pasar que todo el mundo dice ser nuestra red de apoyo, ¿no? En este últimamente que está como de meme, ¿no? Todos dicen, Claro. llámame, aquí voy a estar cuando tú me necesites, pero cuando yo necesito no hay nadie. ¿Cómo considero realmente que esta red de apoyo es funcional? Porque tampoco otra cosa que pasa en esta, y lo voy a poner entre comillas o le voy a llamar Claro. pseudo red de apoyo, es que me escuchan, lloran Es, conmigo, me dicen que sí, que estamos súper mal, pero no hay una, no me orientan, pues. O sea, no me escuchan y me dicen, ¿sabes qué? Busca más ayuda. O sea, porque creemos que ya como está conmigo, como yo la apapacho, como yo la escucho, como aquí, ven, siéntate claro. conmigo, nos vamos a tomar un café, nos vamos a hacer compras, vente, vámonos a caminar. Ojo, yo creo que ahí hay un gran error en cuanto entendemos y cómo estamos comprendiendo la red de apoyo, porque la red de apoyo no es darte palmaditas, no es decir, ay, sí, qué mal estás. Yo creo que aquí me gustaría, porque en Claro. estos círculos de violencia cotidiana en la que vivimos, ¿sí? En estas autoflagelaciones también que se dan a partir de las violencias que vivimos y padecemos, quisiera primero como aclarar, ¿no? Que Sí, nos ayudes claro. un poquito. ¿Qué implica una red de apoyo? ¿Cómo configurarla realmente? ¿Y qué sería una red de apoyo de bienestar o que realmente funcionara como tal? Claro, pues fíjate, ahorita que dices justamente eso, digo, me voy a salir un poquito del tema de violencia de género, pero para poner un ejemplo que se me hace un poquito más sencillo, ¿no? Ahorita también un tema que nos toca normalmente a los psicólogos tratar es cuando, por eso te hablo mucho de prejuicios y mucho de etiquetas, ¿no? Llegan a consulta a nosotros personas que dicen tener ansiedad y depresión. No lo denigro, al contrario, lo creo, pero ya está muy etiquetado esta parte. Por ejemplo, cuando a mí me llegan pacientes con depresión, siempre está justamente estas frases que decías, ¿no? Todo va a estar bien, todo pasa, ¿no? Y nos dicen esos comentarios y, por ejemplo, ayer estaba charlando con una amiga una situación un poquito delicada y me dice, no quiero hablar con fulanita de tal porque me va a decir que todo va a estar bien. Y dice, y la verdad, nada está bien. Y sí es cierto, de alguna manera, pues sí, no le podemos decir, digo, hay personas que lo más fácil es decir eso y te dan la palmada y te dicen, tú puedes, vas a salir de esto. Sí, 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 pero no empatizamos realmente con lo que están viviendo las personas. Entonces yo siento que un punto bien importante en esta parte de la red de apoyo realmente es empatizar con las personas. ¿No? Porque la empatía, como lo vemos comúnmente, ¿no? Digo, ponte en los zapatos de los otros. Pero la empatía va más allá que ponerte en los zapatos de los otros. Realmente es comprender cómo vive la situación y cómo, si tú la vivieras, cómo sería y qué harías también. Entonces, algo bien importante al momento de generar una red de apoyo es que con las personas o el grupo de personas con las que te apoyes, pues realmente empaticen contigo y que no sea como dices, no, vámonos de compra, vámonos al café, sácalo, platícalo y ahí se queda. Porque claro que no, eso no es una forma de ayudar. Al contrario, esto genera muchísima más ansiedad y depresión en las personas porque se sienten incomprendidas.
Entonces, eso es muy importante en la parte de la red de apoyo, que se genere la empatía. Y de repente, pues también a mí me ha tocado, yo creo que mucho de lo que también toca a mí en consulta, los adolescentes llegan con mucho esta incomprensión y la familia la ven como la menos como la red de apoyo que se puede generar. ¿Por qué? Porque desde ahí pues vienen siendo juzgados, vienen con estos prejuicios, vienen con estos miedos. Entonces ellos buscan normalmente esta red de apoyo en otras personas fuera de su círculo, en amigos, en algún maestro, en algún director, en algún entrenador, depende también de sus ámbitos, buscan mucho esta parte de su red de apoyo. Pero volviendo a lo que comentabas, yo creo que iniciar con la empatía es una habilidad que es muy difícil desarrollar en todas las personas. Y para hacer una red de apoyo, en ocasiones todos nos vemos así como de, pues es que mi red de apoyo solamente son mi papá y mi mamá y mis familias, ¿no? Y de repente no sé, también hay personas que no se abren más a otra red de apoyo más que esa. Les gusta quedarse como en ese núcleo en el que viven y también tienen miedo a salir a pedir ayuda en otro tipo de áreas. Pues no sé si más o menos te ayudo a Claro, la persona. yo creo que algo importante, Alejandra, es que las personas cuando somos sujetos de violencias o también somos agresores, porque eso también hay que Sí, reconocerlo, tenemos que ver, como tú bien lo dices, ampliar nuestra mirada a nuestro círculo de apoyo y decir, a ver, si no estoy encontrando eco, porque además estoy como esta rutina en este círculo de violencia del que claro, no salgo, pero no encuentro eco con los que yo considero que son mi red de apoyo. Bueno, busquemos alternativas, porque hay un montón de alternativas hacia afuera. Mira, yo creo que cuando yo considero mi red de apoyo es aquella persona que me escucha, me acompaña, pero también me dice, te acompaño si quieres mañana a hacer cita con, mira, aquí está un listado que yo busqué, que vi en internet, que te puede servir, la oficina donde te dan asesoría tal, mira, este claro, médico atiende este tipo de situaciones, oye, ¿ya verificaste si tu situación no será médica? ¿Por qué no vas a una consulta médica para descartar? ¿Ya te estás atendiendo con el psicólogo? Ah, no. Oye, mira, yo me enteré que hay un centro tengo, comunitario que es gratuito para ayudarte. También escuché en las redes sociales que está tal municipio con tal número de ayuda. Esa es nuestra red de apoyo. O sea, buscar alternativas integrales, porque yo creo que algo que nos está faltando como sociedad es, somos amigos, creemos que nuestra red de apoyo es aquel que te va a escuchar y te da el pañuelo para llorar. Sí, también, pero también es aquel que busca que tú estés bien. Pero estar bien implica buscar múltiples alternativas hasta agotarlo. Es como cuando decimos, es que ya no tengo alternativas, ya me acabé todas. Y le preguntas, ¿cuáles fueron tus alternativas? Pues hablar con mi papá, hablar con mi amigo, con mi abuela. ¿Y esas eran todas? No, hay muchísimas más alternativas. Claro está que cuando nosotros estamos en una situación de violencia, todo nuestro bienestar, y esto lo quería como acotar aquí, justo porque te voy a hacer otra pregunta, maestra. Justo porque en estos días que anduve de trabajo con un grupo de adolescentes, la violencia que sufren al interior de la escuela, porque los propios compañeros, ¿no? Y fíjate, algo bien interesante que pasó. Los pesaron a todos porque llevan una materia que se llama estilos de vida saludable, los ok, pesan a todos y la chica dicen que le comienzan a decir que es la más gorda del salón porque pesa 63 kilos, ¿no? Y no, cuando le pregunto, oye, pero ¿por qué dices que es la más gorda del salón? Porque todos los demás dicen que pesan 61 y todos se burlan que soy la más gorda. Y le dije, a ver, ¿tú eres la más alta? No. ¿Eres la de mayor corporalidad? No. Entonces, ¿tú crees que pesa 61 fulanita que es más grande que tú, más grande que tú el chico? Ay, claro, verdad, me mintieron. Bueno, desde el discurso y la palabra, con lo cotidiano, se van agrediendo, pero imagínate que esta chica, adolescente además, ¿no? Adolescente, secundaria, está pasando por este sistema de violencias en su entorno escolar, pero además lo va reafirmando ella a partir de todo lo que escucha de sus compañeros, llega a su casa, le dice a su mamá, oye, ma, fíjate, es que estoy bien gorda, y dice, pues sí, que no te ves, o sea, reafirmamos esta violencia, ¿no? Entonces, la pregunta va hacia acá. Si yo estoy escuchando, me estoy siendo violentado en un espacio institucionalizado llamado escuela, reafirmo los comentarios con mi pareja, con mi familia, con mis hermanos, con mi papá, ¿cómo logro, no? ¿Cómo logro distinguir estas violencias y cómo busco ayuda? Porque eso sería lo importante, ¿no? ¿Tú qué le recomendarías a los adolescentes
o a las personas que estamos en espacios institucionalizados, ya no hablar de la familia, mañana vamos a hablar de violencia doméstica, que es súper fuerte, pero desde los espacios institucionalizados, iglesias, equipos deportivos, escuela, trabajo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Cómo busco ayuda? ¿No? ¿Tú qué recomendarías a estas personas que están sufriendo violencia de esta naturaleza? Y que, ojo, a veces dicen, es que estamos en la era de cristal. A ver, que son la generación de cristal y no aguantan nada. No están no sabemos a lo mejor o no tenemos los recursos para poder afrontar esas situaciones. Además, sí, además que las personas antes no reconocíamos lo que hoy reconocemos como violencias, porque hoy las nombramos, que esa es otra cosa importante, ¿no? Entonces, ¿tú qué le recomendarías a las personas desde esta mirada de la psicoterapia, desde la psicología? ¿Qué hacer para buscar ayuda? Fíjate, hay muchas cosas muy interesantes de este tema que hablas, porque, por ejemplo, mucho de lo que en las clases yo toco mucho con mis alumnos y con colegas, incluso de aquí, psicólogos de la institución, hablamos mucho de esto. Bueno, si hablamos entre niños y adolescentes, como son menores de edad, siempre en un proceso psicoterapéutico, pues los papás tienen que ir primero que los niños. Entonces, es bien interesante cómo casi de repente es como, aquí te dejo el chamaco, componlo de lo que tenga y pues órale, ¿no? Y al final, pues quienes normalmente o quienes cargan con esta parte, pues son papás donde viene esta ideología que el niño presenta. De hecho, fíjate, ahorita el ejemplo que decías, ayer justamente estaba con una pacientita y me estaba contando, hasta me dio como mucha ternura porque me lo contó hasta como en secreto, hasta en voz bajita, ¿no? Digo, estábamos en un espacio seguro, pero me lo contó hasta con voz bajita como de, oye, te quiero contar algo. Y yo, sí, dime, ¿qué pasó, no? Y él me dice, en mi salón me hicieron algo. Y yo, ay, platícame, ¿qué pasó, no? Y ya comenzó a explicarme que comenzaron a burlarse de ella, que comenzaron a hacerle comentarios negativos. Y yo le dije, ok, le digo, oye, ¿y qué sucedió? ¿No le comentaste a la maestra? Y me dijo, no. Y yo, ok, ¿por qué? ¿Te dio miedo o alguna situación por la cual no te sentiste con la intención de decirle? Me dijo, es que siento que no me van a creer. Y yo, ok, entiendo. Y entonces de repente me salí un poquito de la escuela para preguntarle, ¿y has platicado esto con papá y mamá? Y me dice, es que mi papá siento que sí me va a creer, pero dice, mi mamá cree que, mi mamá va a pensar que yo estoy inventando las cosas, ¿no? Entonces desde ahí es bien interesante el ver cómo se tiene como esta idea de acercarse a tu red de apoyo y cómo ya tienes esta idea de que me van a juzgar, me van a decir que no. Entonces, incluso tuve la oportunidad de hablar con los papás y a veces los papás con esta ideología de que no, está inventando, de verdad no es así. Y es como que yo en consulta les digo, es que sí es así, es que sí está pasando. Le digo, un niño no va a ir a consulta para inventarnos o un adolescente nunca va a ir para inventarnos algo que no está pasando. Eso es una realidad. Siempre van a ir porque ya lo necesitan. Incluso, fíjate, en la consulta nos ha llegado, yo creo que a la mayoría de nosotros, ahora el niño es quien busca la ayuda, el adolescente es quien busca el apoyo. Ya no es como el papá que detecta algo y lo llevo, no, ya los adolescentes les piden a los papás que los lleven porque ya está pasando algo. Y eso me ha gustado mucho verlo a través de este tiempo, que ya lo piden, ya no es como antes de que no, pues que pase el tiempo, ya cuando tenga 18 yo mismo voy a consulta, ¿no? Ya lo pueden pedir desde ahorita. Entonces, con esto que dices, Antonio, pues realmente, fíjate, también en la parte del deporte, yo tuve la oportunidad de estar por ahí en una institución deportiva y me gustó mucho poder ver las disciplinas, el cómo ver la parte psicológica, pero también cómo hay mucha violencia ahí, mucha exigencia, mucha expectativa de los jugadores o de las personas de alto rendimiento, también lo hay, ¿no? Y ahorita que decías justamente el tema del peso y demás, en este tipo de instituciones es algo muy marcado. El jugador o la jugadora tiene que tener un cuerpo muy estético, un cuerpo muy desarrollado en ciertas partes. Entonces, de alguna manera, el cómo o qué les recomiendo yo a las personas, porque te digo, de repente, como está muy normalizado, no le ponemos nombre a lo que sucede. Entonces, el momento en el que cualquier persona ya sea adolescente, niño, adulto, vea algo que él considere que no va, desde un comentario de su cuerpo, desde un comentario desde su inteligencia, desde un comentario desde su parte emocional, porque ya también desde la parte emocional he escuchado tantos comentarios que se dan en clase, ¿no? No, tú eres bien emocional, no, tú eres bien sensible, tú eres, entonces ya desde ahí estás como,
obviamente discriminando la vida de cada persona, de lo que vive y lo que sucede, porque en la realidad no todos saben lo que vive y sucede cada persona. Entonces, yo algo que recomiendo mucho es que, pues obviamente, también fíjate, algo importante es la falta de límites, es algo que es bien interesante en esta parte. Enseñarles a las personas a poner límites es difícil. Incluso uno mismo es difícil. Yo, por ejemplo, mucho en consulta, les comento, cuando ya empiezan a poner límites, les digo, se vuelve bien interesante el ambiente porque cuando el niño, la niña, el adolescente o el adulto comienza a poner límites allá afuera, lo ven como un rebelde, porque ya levantó la voz, porque puso el límite, porque dijo que no, porque dijo que no quería hacer eso, los comienzan a ver como unos rebeldes. Y es bien interesante ver esto, cómo también de alguna manera pues van invalidando los cambios de una persona que quiere hacer o quiere mejorar en ese sentido. Bueno, pues te comparto los comentarios de quienes están conectados, ¿no? En su mayoría son esto, cómo desde la familia se va Claro, reproduciendo estas violencias, se por supuesto. normalizan y cuando llegamos a las relaciones de pareja o a otros escenarios, lo vemos tan normal como si nada, ¿no? Y todos Claro. dicen, ¿no? En ese sentido, las palabras, las acciones que muchas veces minimizamos, bueno, fue porque se sentía mal y me lo dijo, fue Claro. porque, pues fue una situación, estaba Está enojada. estresado. No, o sea, entonces, es lo que comentan, ¿no? La mayoría de los que están aquí comentando es esa parte, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante y precisamente queríamos arrancar, Alejandra, con esto, ¿no? Como a veces no nombramos las violencias o las normalizamos tanto que ni siquiera las identificamos, pero Claro, ¿acaso las violencias realmente impactan en la vida de las personas? Y pues todos los días nos impactan, porque cuando nos hacen una mala cara, cuando vamos a comprar a un súper, cuando claro. alguien nos atiende mal, ¿no? Cuando alguien nos dice, nos hace un mal gesto, cuando despertamos en la mañana en lo cotidiano de la casa, cuando llegamos a la escuela y encontramos el bullying, la carrilla y todo lo que tú quieras, y quienes hemos sido agresores, porque eso es importante, como lo insisto, Sí, también hay que reconocernos como agresores con nuestras palabras, con totalmente. nuestras acciones. Cuando nosotros no nos damos cuenta que estamos agrediendo al otro, nunca sabemos medir. Y al no sabernos medir como agresores, porque a veces somos, uy, es que a mí me violentan, es que a mí esto, a mí lo otro, pero a ver, tú también estás utilizando el lenguaje y tus acciones y Claro. estás violentando a otros, ¿no? ¿Cómo quieres que se eliminen violencias si tú eres también una persona violenta? Entonces, yo creo que tenemos mucho trabajo. No sé Claro. si alguien quisiera tener alguna pregunta que me ayudaran por ahí a pasármela, si es que hay alguna pregunta, o una reflexión final. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde caminar? ¿Qué más, no? ¿Qué más podemos desde nuestras trincheras trabajar para que podamos seguir trabajando en espacios libres de discriminación, espacios seguros, tolerantes y que al final del día nos lleven al bienestar a todos? Yo recomendaría mucho, fíjate, a mí me ha gustado mucho precisamente esta parte de institución como la que en la que estás. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque muy poco vemos esta parte informativa en muchas escuelas. Entonces, me gusta mucho que Unipac se está expandiendo a llevar siempre estos temas allá afuera, porque al final, pues no en todos los lugares lo vemos. Entonces, yo creo que algo bien importante es siempre estar en constante actualización de información, de lugares donde puedes pedir ayuda, para precisamente, como primera base, esto, ¿no? Informarte, actualizarte ya sea en las estadísticas, en la información más relevante que hay en nuestra actualidad, ¿no? Y el segundo punto, pues es pedir ayuda, ¿no? Digo, no porque sea psicóloga es como la única fuente que existe o porque seamos los psicólogos somos la única fuente que existe de apoyo, ¿no? También hay muchísimas otras fuentes de apoyo, ¿no? Ya sea en algunas instituciones, en algunos grupos, como tú comentas, específicos de estas áreas. Pero pues normalmente en la consulta o en algunos otros lugares es donde te das cuenta que ya lo vives, ¿no? Porque como dices, como está tan normalizado, está tan interiorizado, no lo ves. Entonces, hasta que alguien te lo comenta, generas ese ruido interno en la cabeza y es donde empieza a decir, ay, pues sí, cierto, puede que sí, o sí lo vivo, tienes razón, ¿no? Porque al final, pues en nuestra mente o en nuestra percepción, pues no lo está. Entonces, son algunas de las recomendaciones que yo daría antes de dar un paso o incluso si ya lo quieres dar, hazlo. No te esperes, como te decía, al 10º indicador o al 20º indicador para tomar esto. Si lo ves en la primera, apóyate en alguien, apóyate en nosotros como institución, apóyate en tus docentes o apóyate en alguien
que tú tengas de tu confianza y que no sea quien te dé nada más el pañuelo y desahógate y vámonos a tomar o vámonos al café. No, alguien que realmente también se informe contigo y se involucre más allá contigo de eso. Eso es algo que yo podría recomendar. Gracias, maestra Alejandra. Pues yo Sí, también quiero solamente agregar algo que escuchaba en la radio y claro. luego lo verificaba en unas charlas. Escuchaba en una entrevista en la Ciudad de México donde hablaban precisamente de esto, ¿no? De una hermana que acompañaba a su hermana que era violentada por su pareja y que le Claro. decía a la locutora, pues ya déjala, si no te hace caso ya, o sea, ya déjala. Pero no hay que dejar a las personas que sufren violencia, porque las personas que sufren violencia la identifican, pero les cuesta mucho, aunque nosotros digamos, ¿cómo es posible que no quieren salir del círculo de violencia? Les cuesta mucho salir del círculo de Claro. violencia. Hay que seguirles acompañando, no hay que frustrarnos, ¿no? Porque a veces quienes somos redes de apoyo desde instituciones o como personas, nos frustra ver que nuestro compañero, nuestra compañera, nuestro amigo, nuestra hermana, nuestro pariente, no quiere salir del círculo de violencia. Bueno, sigamos acompañándole hasta donde podamos y desde luego no podemos obligar a nadie a buscar ayuda, no podemos obligar a nadie, pero sí podemos seguir ahí acompañando, escuchando, claro, con ciertos ajustes y medidas, porque al final del día tenemos que estar ahí cuando se requiera ayuda y colaboración, ¿no? Y si no, pues a seguir recomendándole, a lo mejor algún día decide tomar la recomendación que tú le estés dando, pero por favor, no dejemos de acompañar de múltiples formas a las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, todos adultos mayores, etcétera, etcétera, que viven círculos de violencia, porque acompañarles les permite tener una mirada, sentirse que hay alguien ahí para poder acompañarles y decirles una opción. Pues ahora sí te doy la palabra para hacerlo. Y bueno, como decía Antonio, ¿no? Y para cerrar, me gustaría mucho decir que justamente cuando buscamos este apoyo, de alguna manera también nosotros, de manera individual, nos vamos aislando, nos vamos reprimiendo y nos vamos olvidando en este proceso. Y como dice, es difícil darnos cuenta, es difícil también tomar decisiones, cualquier tipo de decisión es difícil. Sin embargo, si quieres iniciar con algo, como te dije, aceptar, darte cuenta y buscar la ayuda para que puedas tomar tu decisión de una manera segura y tranquila para ti. Entonces, yo con eso te dejaría esta plática y de verdad que con la confianza del mundo te digo, como institución, como docentes, pues siempre vamos a estar a tu orientación, a tu acompañamiento, a tu guía para lo que tú necesites. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Antonio, por la invitación. Cualquier duda o comentario, como él comentó, con confianza, si no le podemos dar un seguimiento ahorita, se los vamos a hacer llegar, ya sea vía correo, vía de alguna manera, la información que ustedes necesiten. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y este tiempo y este espacio para estar con ustedes. Gracias maestra. Pues recuerden que tenemos nuestro correo electrónico, estamoscontigo@unipac.edu.mx para atender cualquier situación de violencia por razones de género. Asimismo, estamos, como bien lo indicó, nuestro centro comunitario y nosotros podemos canalizarte con organizaciones, pero al final del día busquemos colaborar con quienes estamos sufriendo violencia. Y aquel que se reconoce violento también puede buscar Bien. ayuda, también puede pedir auxilio para dejar de violentar a personas y escenarios. Muchísimas gracias, nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana con el tema de violencia doméstica y por la tarde estaremos hablando de la ley Olimpia, que tiene que ver implicaciones prácticas, cómo llevar a cabo la ley Olimpia en cuestiones de violencia digital y creo que nos puede servir a todos y a todas. Muchísimas gracias, estamos en contacto y sigamos construyendo espacios seguros, tolerantes y libres de discriminación. Gracias, maestra. Adiós.